solamente van a estar entrando a través de un registro. Es medio un poco molesto, pero es una forma de defendernos y también por tema de muchas copias que existen en el mercado. Muchos están haciendo las copias y no me gusta mucho este tema, porque mis trabajos, mis cursos, todos tienen una base científica y paso mucho tiempo analizando, buscando informaciones, porque no solo no paso información errónea para ustedes. Todas las informaciones que estoy pasando para ustedes tienen una base científica comprobada. Bien, entonces lleva tiempo, lleva trabajo y bueno, y felizmente yo hago todo eso para defenderme, para protegerme de las copias, ¿sí? Bueno, vamos a estar entonces dando inicio a nuestra máster del día de hoy, a nuestra máster New Skin Lip, sí, New Skin Lip, o sea, a través de la palabrita se llama New nuevo, y Skin piel y Lips labios. Entonces, es nueva piel de los labios. Es a través de un procedimiento que nosotros vamos a estar generando una revitalización labial. Vamos a ver qué es una revitalización labial al decorrer del curso en el día de hoy. Bien, yo me presento, yo soy Hederson Teotonio, yo soy brasileño, vine acá a Buenos Aires a estudiar medicina. Yo actualmente tengo una carrera, yo soy biomédico, especialista en biomedicina estética molecular y biológica. Estoy en quinto año de la carrera de medicina, tengo doble certificación tanto en el máster de Hyaluron Pen en Rusia y además también en Brasil. También tengo certificación internacional de los hilos líquidos. Quien hizo el curso conmigo con los hilos líquidos, vieron que yo tengo una técnica de vectorización propia. Fui el pionero a traer el pinning 3D en Argentina. Nosotros vamos a estar dando junto con Cecilia Flores, dentro de algunos días, algunas semanas, vamos a estar dando el curso de máster de peeling. Y yo fui fundador de la línea Skin Lips. Voy a estar hablando para ustedes cómo fue que llegué a estas fórmulas. Y muchas de estas fórmulas, una de las fórmulas yo relacioné con un activo de Viviana Bustos, que a mí me encantó. Una amiga una vez me había regalado una Adipo Filler y el Adipo Filler yo empecé a usar y vi que realmente me empezó a producir un aumento de algunas estructuras a nivel facial, de simulaciones. Entonces fui a empezar a buscar a más profundo sobre qué producto tenía en esa lipofiller y bueno, y ahí llegué a la conclusión y también a través de los estudios se descubre también que en los labios existe una pequeña capa de tejido celular subcutáneo y después vamos a ver cuál es la acción de la adipofile en mis productos, que el adipofile principal activo que tiene es adipofiline, ¿sí? Que es un estimulante de la adipogénesis. Y vamos a ver más adelante cómo vamos a estar relacionando esa adipofile en el producto. Bien. Tengo varias capacitaciones, tanto internacionales en cuanto también nacionales. Siempre me estoy capacitando. Todos los cursos que yo hago, todos los años se cambias informaciones porque siempre estamos actualizando. Yo nunca quedo con el retrógrado. Siempre estoy avanzando en avance para dar el mejor para ustedes. Entonces es importante que ustedes también tengan el mejor. Bien. Quiero informar para ustedes que este material, como es un material propio, material del autor, está registrado sobre la propiedad intelectual de la ley 11.723 y está prohibida su reproducción, tanto su reproducción a nivel de las redes sociales, en cuanto también a nivel de los compartimientos a través de los grupos de WhatsApp. Bien, todas aquellas personas que encuentran compartiendo mis trabajos van a estar automáticamente eliminada de los grupos del WhatsApp. Bien,
Bueno, entonces les doy la bienvenida a nuestro máster New Skin Lips y vamos a estar empezando entonces hablando un poco si ese procedimiento se requiere de un aval o de un acompañamiento médico. La ejecución de ese procedimiento de New Skin Lips no hace falta tener un aval o un acompañamiento médico. Es un procedimiento no invasivo, sí, es no invasivo. Nosotros lo podemos estar clasificándolo como no invasivo porque vamos a estar utilizando dos tipos de dispositivos. Uno de los dispositivos es el Dermapen y el otro dispositivo es el Hyaluron Pen. ¿Ambos necesitan para realizar la técnica New Skin Lips? No, la técnica New Skin Lips se utiliza el Dermapen, pero como un plus en el curso del día de hoy también vamos a estar enseñando para ustedes cómo sería la utilización de Hyaluron Pen a nivel de los labios, producir una buena hidratación, una buena contorno, o sea, mejorar el contorno de los labios, labio superior y labio inferior. También realiza una proyección y además de la proyección también la voluminización. Para cada una de estas características, de estas utilidades, vamos a estar enseñando cuáles son los puntos específicos para realizar la entrega de nuestro activo. Cuando nosotros hablamos de revitalización labial o revitalización cutánea, el principal activo que debe tener es nuestro querido ácido hialurónico. Es una sustancia que va a permitir atraer agua, ¿sí? Atrae agua y retiene agua. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es que con la aplicación tanto de la entrega, cuando ya lo rompen, cuando Dermapen del ácido hialurónico, nosotros vamos a atraer agua. Y al atraer agua, vamos a estar produciendo una lubricación en todas las fibras de la sustancia de la matriz extracelular. Nosotros vemos que también en los labios existe, también es una piel, pero es una piel pero que es distinta. Existen diferencias partes en la piel. Nosotros tenemos la porción cutánea, tenemos el bermellón de los labios, llamado de mucosa seca, y tenemos la mucosa húmeda que está interior, que la mucosa húmeda o la mucosa labial ya hace parte de la mucosa del tubo digestivo. Bien, todos los activos que vamos a estar realizando en este curso, en este máster, nosotros los tenemos súper acceso, a no ser el ácido hialurónico reticulado, que puede ser utilizado con la autorización o siguiendo el lineamiento de las normativas de cada país. Nosotros tenemos acá alumnos de varios países, no solamente de Argentina, tenemos alumnos de Bolivia, Paraguay, Chile, de Colombia, de Estados Unidos y también acá mismo de Argentina. Entonces, cada uno de estos países tiene una norma, una ley relacionado con los productos que pueden usar o que no pueden usar. Estamos hablando de profesionales no médicos, ¿sí? Bueno, cuando nosotros realizamos cualquier procedimiento relacionado con microlesiones o que genera una pequeña lesión, nosotros debemos estar trabajando siempre con un labio sano. ¿Sí? Si hay presencia o sospecha de patologías o algunas lesiones, este labio no podrán ser realizado el procedimiento, está contraindicado y debemos estar derivando a estos pacientes. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿qué es el New Skin Lips? El New Skin Lips es un tratamiento de regeneración, de revitalización labial que va a permitir disimular o mejorar la deshidratación, las famosas grietas labiales, o llamado también de keilitis o keloides, ¿sí? Keilitis, y además también la descamación labial. Ustedes ya observaron que los labios se descaman fácilmente, ¿sí? Esa descamación en los labios, ustedes van a decir que es un estrato córneo. Bueno, en los labios, infelizmente, no tenemos un estrato córneo como tenemos en el restante del cuerpo. El estrato córneo de los labios es formado por un epitelio plano
no es no queratinizado y ni queratinizado, es paraqueratinizado, ¿sí? Tiene pocas formaciones de queratina, pero tiene queratina, ¿sí? Entonces, a través de esa pequeña descamación, empieza produciendo las lesiones. Entonces, antes de llegar a generar estas lesiones, cuando se observa ya produciendo la famosa queilitis, que serían las rachaduras o las grietas labiales, ya nosotros debemos estar realizando tratamiento para detener la progresión de esas queilitis, para que las mismas no se progresa a producir una quiloides, y además de esta quiloides, nosotros vamos a evitar el daño más agresivo, que son las rachaduras que pueden llegar a producir hasta sangrados. Bien, con la técnica de New Skin Lips, nosotros vamos a estar hidratando los labios, vamos a estar disimulando las temidas grietas labiales llamadas de queilitis, y además también, sobre todo, vamos a dejar los labios sedosos, sexys y atractivos. Bien, acá vemos los dos dispositivos que vamos a estar utilizando en las técnicas, es el Hyaluron Pen y otro lado vamos a tener otros dispositivos que es el Dermapen. Acá es un labio real, es un labio de una paciente amiga que realizó el procedimiento, ya está llevando la cuarta sesión, ama el procedimiento. Y bueno, y vamos a estar teniendo hasta la sexta sesión para que el tratamiento tiene una durabilidad de 6 meses. Obviamente que ese tratamiento va a durar bastante tiempo, pero existen factores que también que influyen en la degradación o la disminución de la durabilidad de este tratamiento. Y uno de ellos es los cuidados posteriores del tratamiento que vamos a ver al final de nuestro máster. Bien. Antes de empezar con el New Skin Lips, vamos a ver entonces la estructura labial, vamos a tener que saber la anatomía labial, cómo está formado, cuáles son las partes de los labios, cuando yo digo qué es un vermellón, qué es una porción cutánea, qué es un filtro, una columna del filtro, un surco, un arco de Cupido, la línea blanca, la comisura labial. Entonces nosotros debemos tener conocimientos de de esos nombres, de esas limitaciones, para entender en el momento de realizar la técnica, porque dentro del hialuron P no está permitido realizar el procedimiento en la mucosa húmeda, sino solamente en la mucosa seca o en el vermellón. Bien, la histología labial es distinta de los restantes de la piel del cuerpo, es una piel, pero es distinta del restante. La porción cutánea del labio es la misma que el restante de la piel fina. Nosotros vamos a observar glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas, vamos a estar observando también las unidades pilosebáceas, o sea, los folículos pilosos, vamos a observar pelos principalmente, más al sexo masculino que en el sexo femenino. Después vamos a ver una línea de transición que donde existe la disminución una disminución de las glándulas sudoríparas y las glándulas sebáceas, y hasta vamos a estar llegando a una zona que es el vermellón, que es la mucosa seca. Esa mucosa seca, el nombre ya dice mucosa seca, porque la misma carece de glándulas sebáceas, de las glándulas sudoríparas. Entonces, son zonas que, por eso que la zona de los labios, el vermellón labial, es una zona que es muy fácil de sufrir daños o factores externos que van a llegar a un deterioro mayor de estos labios. Este deterioro mayor sería la descamación o el resecamiento prolongado. Esa descamación o resecamiento se va a dar por factores, principalmente la disminución del aporte hídrico. Entonces es muy importante que tomes cantidad de agua suficiente, mínimo 2 litros de agua por día. El frío, hay que proteger
los labios del frío, cómo nosotros protegemos los labios del frío a través de regeneradores de hidratantes labiales. Hay muchos en el mercado. Si no tienen condiciones de comprar un Cicaplast de Libres o si que no tienen condiciones de comprar un Eucerin, un Wakapor, no hay ningún problema. Nosotros podemos utilizar Nivea. Si tampoco no tienen condiciones de comprar Nivea, excelente, puedes usar vaselina, vaselina sólida. Entonces, no hay reclamo, no hay un porqué de no usar una hidratación, un regenerador labial en la temporada del invierno y además también en el invierno y además también no solamente en invierno o en viento, sino también en países donde la humedad es muy baja. ¿Sí? Entonces eso también produce las famosas descamaciones, la deshidratación labial. Vamos a ver la fisiología labial. ¿Para qué sirven los labios? Los labios no sirven solamente para besar, chicas. Los labios sirven para muchas funciones, ¿sí? Dentro de ella tienen la fonación, tienen el habla, tiene la pronunciación de algunas consonantes como la B, como la F, ¿sí? La W. Entonces son todas consonantes que permiten el contacto o el cierre del labio superior con el labio inferior. Después vamos a ver la topografía labial, las partes de los labios, ¿sí? La morfología labial, cómo son distintos los tipos de labios que existen en el mercado. O sea, en el mercado queda feo, hablamos del labio como un producto, pero bueno, vamos a estar hablando de los labios como una región, ¿no? Entonces vamos a ver morfología labial, vamos a tener los labios que son los labios finos, que tanto los labios superior como labio inferior son finos. Vamos a tener los labios equilibrados, que tenemos una equilibración, el labio superior es menor que el labio inferior, tenemos una proporción ahí de 1 para 1,6. Y tenemos los labios gruesos, que tanto los labios superiores como los inferiores tienen una cierta grosura. Tienen los labios desiguales, que el labio inferior es más grueso que el labio superior es más grueso que el labio inferior, o al revés, que el labio inferior es más fino que el labio inferior, sin embargo no entra en la proporción de los labios en equilibrio, ¿sí? Después tenemos la belleza funcional de los labios. Nosotros debemos tener conciencia de lo que es la belleza funcional de los labios para realizar estos tratamientos, no solamente con New Skin Lips, con Dermapen, sino principalmente con el Hyaluron Pen, cuando nosotros deseamos obtener una técnica de volumen, una técnica de proyección. Entonces nosotros tenemos que tener conciencia de la belleza funcional de los labios y también tener acuerdo o un senso lógico de realizar un labios y también en el restante de la proyección aritmética del rostro de cada paciente. No vamos a poner un labio grande sin un rostro chico o un labio chico en un rostro grande. Entonces tenemos que tener un senso lógico, una proyección. Ahí ven dentro de la simetría labial, la proyección, la armonía de los labios. Entonces nosotros vamos a ver todo eso en conjunto. Entonces, para empezar con la estructura labial, vamos a ver la anatomía de los labios. Bien, bueno, cuando nosotros hablamos de los labios, es una zona muy importante en la composición del rostro y es sin duda una de las zonas más armoniosas y sensual en la imagen de la estética facial. Prácticamente la principal zona o región que es lo primero que uno ve en una persona. Entonces, corregir, mejorar, remodelar esta área es una de las consultas más demandadas en la estética y principalmente en la medicina estética hoy actualmente con los procedimientos que son mínimamente invasivos que utiliza la bioplastia labial a través de la aplicación del ácido hialurónico reticulado. Bien, cuando nosotros hablamos de una anatomía,
labial, hablamos que los labios son unos repliegues músculo-membranosos móviles, o sea, nosotros tenemos esta practicidad de moverse. Es una estructura donde no solamente está relacionando un solo músculo, el orbicular de los labios, sino también varios otros tipos de músculos, cigomático mayor, cigomático menor, tenemos bucinador, tenemos el mentoniano, tenemos el elevador del labio superior, tenemos el depresor del labio inferior, tenemos el expresor de la boca. Entonces, hay varios músculos que están relacionados o que están orientados en una estructura y esta inserción de estos músculos se da a nivel de la comisura labial. Por eso que cuando dicen, cuando uno sonríe, está realizando una gesticulación, un trabajo, una contracción en todos los músculos de la expresión facial. Y eso sí es verdad, porque todos los músculos de la región facial están conectados entre sí, ¿sí? A través de un sistema muscular neurótico superficial y además también con las inserciones iguales, eh, inserciones iguales en un punto específico. Bien. La puerta de los labios es la puerta de entrada del aparato digestivo. Está compuesta eminentemente de una piel, de una mucosa, de una semimucosa, de glándulas salivales y una gran parte de masa muscular. Y todas esas estructuras se va a descansar en una estructura ósea y dentaria que es del hueso malar y del hueso mandibular. Entonces, los labios en sí no tienen ninguna estructura cartilaginosa y ninguna estructura ósea, pero descansa sobre una estructura ósea. Bien, y la función principal de los labios es la ingestión, la fonación y la expresión facial. Bien. Cuando nosotros hablamos de labio, hablamos de dos partes. Hablamos de una parte del labio superior y una labio inferior. La parte superior va a estar limitado hacia arriba con la inserción de la nariz y lateralmente por los surcos nasogenianos o también conocido como surco nasolabial. Después, nuestro labio inferior, el labio inferior es un poco más ancho que el labio superior y se delimita hacia inferior con el mentón, pero está dividido del mentón a través de un surco labio mental. ¿Sabe? Este surquito acá, este huequito, mira esta hundición, eso es llamado del surco labio mental. Bien, lateralmente, también tenemos, se observa en contacto con el surco nasogeniano o nasolabial, sin embargo, ya no es tan prominente y nosotros ya vemos más una prominencia en el surco nasomental o llamado también conocido como las líneas marionetas. Bien. Acá vemos cómo es la proporción de un labio superior y de un labio inferior. El labio superior y el labio inferior tienen una proporción de 1 para como 1 de 1.6. Entonces, el labio inferior es casi 2 veces más grueso que el labio superior. Eso cuando nosotros estamos hablando de una belleza funcional, que es el labio del armónico, el labio simétrico. Bien, pero hoy existe una moda a nivel actual que todos desean tener labios gruesos. Entonces, tanto labio superior como labio inferior tenemos una voluminización. Ya tenemos a través de los rellenos aumentando el grosor y perdiendo esta proporcionalidad y esa simetría labial. Bien, bueno, quiero que ustedes vean estos labios, esos labios que están resecados, tienen varias queilitis, se observa estas líneas
o rayas, o llamadas de grietas labiales, llamadas de queilitis. Y observen algo. En este labio de esta foto, nosotros vemos una línea que separa muy bien la porción cutánea del bermellón del labio, que es la línea blanca. ¿Se observa la línea blanca? Lleva la ya pucha, sí, ya. ¿Se observa la línea blanca? Bien. Después, chicos, participen. No quiero hablar solo. Sí, sí, se ve perfecto. Se observa. Bien, esa es la línea blanca. Cuando yo digo línea blanca o también llamada línea del contorno labial. Ahora quiero que ustedes vean que en ese labio se nota muy bien, es excelente la división, ¿sí? Sería la división entre la mucosa seca o el bermellón y la mucosa labial o llamada de mucosa labial o mucosa húmeda. Nosotros vemos acá la división. Ya observamos que en la mucosa húmeda o la mucosa labial no vemos, no observamos más las grietas labiales, porque es una zona que está más vascularizada, existe una vascularización altísima, entonces ese aspecto liso es debido a esa vascularización y por eso que ella ya hace parte de la mucosa del tubo digestivo, ya es la que hace parte de la mucosa labial. Ya nosotros no estamos hablando de un bermellón o de una mucosa seca, estamos hablando de una mucosa húmeda. Y esa línea de división que se observa es la conocida como estomio. El estomio, cuando nosotros hablamos de estomio, es la línea de división donde se separa la mucosa, el bermellón, de la mucosa labial o que separa la mucosa seca de la mucosa húmeda. ¿Bien? Bueno, nosotros acá vemos el arco del cupido, vemos la columna del filtro, vemos la porción cutánea, vemos el bermellón, bien, vemos la comisura labial, labial donde va a estar teniendo un punto de anclaje de todos los músculos que hacen parte de la musculatura labial. Después tenemos acá tanto la comisura labial derecha como la de izquierda. Acá tenemos la línea mentolabial. Muy bien. Bueno, ahora vemos los músculos que hace parte de la anatomía labial. ¿Cuáles son los músculos labiales? Los músculos labiales tenemos el principal acá, que el principal nosotros lo tenemos como el músculo orbicular de los labios. Mira el tacho de músculo que es. Mira estos labios. Mira cómo es el tamaño el tamaño del espesor del músculo del orbicular de los labios. Entonces, todo esto acá tenemos un orbicular de los labios superior y acá tenemos el orbicular del labio inferior. Wow. Bien, todo esto es lo que está haciendo la composición de esta parte. Todo eso también es músculo, mira. Todo eso, ¿bien? Después de este músculo del orbicular de los labios, existen músculos accesorios
que tiene una inserción en un punto específico, y este punto específico es la comisura labial. Por eso que cuando nosotros realizamos alguna gesticulación o expresión labial, genera todo un movimiento, una contracción en estos músculos accesorios. ¿Cuáles son estos músculos accesorios? Tenemos acá el músculo. Con razón se hacen líneas al lado de la boca. Claro, tenemos el músculo cigomático mayor. Mira, cigomático mayor. Después tenemos el cigomático menor. Mira, yo estoy cambiando de color, chiquitos. Parece que tanto. Cigomático menor. Bien. Después tenemos el músculo elevador de los labios, que es ese musculito acá. Bien, músculo elevador de los labios. Después del músculo elevador, y el músculo elevador de los labios, chicos, ¿se acuerdan cuando existe una sonrisa gengival? ¿Sabe lo que es una sonrisa gengival? No. La sonrisa gengival es cuando la persona sonríe y empieza a aparecer las encías. Más o menos así. Vos reís y aparece bastante Como las los viejitos, encías. ¿Cómo? como los ancianos cuando ya están viejitos, como se les mira las encías. Claro, ahí el tema de los ancianos porque es una pérdida una pérdida de los labios, por eso que los ancianos empiezan a afinar los labios. Esto vamos a ver un poquito más adelante, que es el proceso de envejecimiento a través de los labios. Cuando vea esa sonrisa gengival, ¿dónde vamos a estar aplicando la toxina botulínica? En el músculo elevador del labio superior, porque el momento cuando yo hablo, me río, cuando yo sonrío, me río, lo que va a producir una contracción del músculo elevador del labio superior y aplica una toxina botulínica, se paraliza este músculo, entonces no va a producir tanta retracción a nivel del labio superior, entonces genera ahí a disminución de la sonrisa gengival. Entonces ese es el músculo importante en la sonrisa gengival. Después seguimos con el músculo risorio. Bien, músculo risorio. Después seguimos con el músculo bucinador. ¿Cómo? Músculo bucinador. Y después del músculo bucinador, vamos a estar siguiendo con el músculo depresor del ángulo de la boca. Después seguimos con el músculo depresor del labio inferior. Bien. Aquí también tiene inserción en la zona de la comisura labial. Y por último, vamos a tener ahí nuestro músculo mentoniano, que también tiene inserción a este nivel. Vieron que todos los músculos accesorios del músculo orbicular de los labios tienen una inserción justo en la comisura labial. Tenemos cigomático mayor, cigomático menor, risorio, bucinador. Tenemos el depresor del ángulo de la boca, depresor del labio inferior y el mentoniano. Entonces, todos tienen una inserción en común. ¿Bien? Excelente. Después, cuando nosotros vemos los músculos, tenemos que saber cómo genera esa contracción o esa relajación.
todo el movimiento de la expresión facial está dado por un nervio, que es el nervio facial, que es el séptimo par craneal, y a través de los labios están inervados por las ramas de nervios bucales y el nervio marginal mandibular, ¿sí? Esos son los nervios característicos que van a permitir la inervación de los músculos superiores y de los músculos inferiores. Cuando hablamos de la sensibilidad, porque sabemos que los labios son una zona erógena, entonces es una zona que tiene bastante cantidad de receptores nerviosos que permite mayor sensibilidad al tacto. Nosotros tenemos ahí una inervación sensitiva. La inervación sensitiva se va a dar principalmente a través del nervio trigémino, que es el quinto par craneal. A través de la zona maxilar, el labio superior está inervado por el nervio infraorbitario y por la zona mandibular va a estar inervado por el nervio mentoniano. Bien, entonces acá hay labio inferior, nervio mentoniano, y labio superior, nervio infraorbitario. Todos ellos son ramos del nervio trigémino quinto par craneal. Después tenemos las arterias que hacen parte o que componen el proceso de irrigación a los labios. Se da principalmente a través de dos arterias, el labio superior y el labio inferior. Tanto el labio superior en cuanto el labio inferior son ramas de la bifurcación de la arteria facial a través y cercano de la comisura labial. La arteria facial produce una colateral, que es la colateral arteria superior, y arteria colateral del labio inferior. El labio inferior se realiza una anastomosis con la arteria transversal mentoniana o la arteria transversal mental, que todas ellas es parte de la carótida, ¿sí? Entonces, toda la irrigación de los labios está dado por estas dos arterias, la arteria del labio superior y la arteria del labio inferior. Bien. Bueno, ¿alguna duda sobre la anatomía? No, no. Perfecta. No, súper claro. Perfecto. En la anatomía de los labios, también nos va a decir en qué áreas se puede tocar este labio, como dónde se puede inyectar y en dónde no. Sí, totalmente. Por ejemplo, cuando ustedes observaron acá, una de las zonas de riesgo que no se puede aplicar hialuron pen es en la comisura labial, pero justamente acá en la comisura labial, porque existe la bifurcación, o sea, la bifurcación de la arteria facial, y siempre cuando existe una división de una arteria, aumenta el calibre de esta arteria. Entonces, el riesgo de producir una obstrucción arterial es elevadísimo. Entonces, una de las zonas de riesgo con el hialuron pen en la zona facial, en la zona de la comisura labial, y otra zona de riesgo en la zona angular o cercano a la de la nariz, que está ubicado la arteria angular. Sí, pero eso no hoy nos vamos a ver porque no está dentro de nuestro máster. Nosotros vamos a estar orientando solamente la parte de los labios. ¿Bien? Gracias. De nada. Cuando nosotros hablamos de la histología labial, tenemos que tener en cuenta tres partes. Tenemos que tener la porción cutánea, el bermellón, la mucosa y la mucosa labial. Y además también la línea de transición estomium, que es la línea que divide, que separa muy visible lo que sería el bermellón de la mucosa labial. Bien, obviamente que cuando nosotros hablamos de la porción de los labios, porque los labios no es solamente eso, los labios todo eso es en los labios. Entonces, cuando la persona dice, los labios no tienen pelo, sí, los labios tienen pelo, porque en la porción cutánea del labio superior tiene pelo, tiene folículo piloso.
Y el labio y la porción cutánea del labio inferior también tienen pielos, porque es una piel igual que cualquier otra parte del cuerpo. Hace excepción, pues, obviamente, de la palma de las manos y la planta de los pies, que es piel gruesa, pero la piel fina es igual en las dos partes. ¿Bien? Ahora, cuando habla bermellón, ahí ustedes van a decir, bueno, la piel del bermellón no tiene glándulas sebáceas, no tiene glándulas sudoríparas, no tiene folículos pilosos. La porción cutánea del labio tiene glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas y folículo piloso. Ahora, la mucosa húmeda ya no tiene nada y no tiene ni estrato córneo. O sea, no tiene estrato córneo, o sea, no tiene una queratinización, ya es no queratinizado, ¿sí? Entonces, la porción cutánea superior es un epitelio plano, estratificado, queratinizado. La porción del bermellón es un epitelio plano, estratificado, queratinizado. Y la mucosa labial ya es un epitelio plano, no queratinizado. Entonces, nunca va a descamar la porción de la mucosa labial. La porción, del bermellón sí puede llegar a una descamación porque nosotros tenemos mínima cantidad de queratina. ¿Bien? Acá vemos la porción principal, la dermoepidérmica, que sea la porción dermoepidérmica, es formada con la parte de epidermis y dermis. Bien. Después tenemos ahí esa parte que va a ser una línea ya de transición. En esa parte que es la transición, toda parte acá que nosotros estamos viendo en este momento acá, todo eso es la parte de la porción cutánea. Cuando nosotros ya vemos la porción que la epidermis o la dermis ya tiene contacto directamente con el músculo, nosotros acá ya vamos a estar hablando de un bermellón. Y cuando hablamos ya de una porción que no vemos más una dermis, sino que vemos una lámina propia llena de glándulas salivales o glándulas labiales, nosotros estamos dentro de una mucosa labial. Entonces existe la transición entre la porción dermoepidérmica, la porción de transición, la porción muscular, que es la porción también de la porción del bermellón, y después tener una mucosa labial. Bien, volviendo. Porción dermoepidérmica o la porción cutánea labial. Tenemos la porción del músculo orbicular de los labios que está en contacto directamente con la dermis, que es la línea de transición. Después tenemos ahí la porción del bermellón y la porción de la mucosa labial. Bueno, acá quiero que ustedes vean, también ese es un labio. Acá nosotros vemos, observan, ¿qué son esas estructuras, estos que parecen una cánula? ¿Células? ¿Qué son? ¿Cómo? ¿Células? Y no, esa cosita acá, mira, ¿ves? Oh, ¿Ves estas estructuras? Estas estructuras que salen, que tienen unos ¿Son las grietas? colores. ¿Cómo? ¿Son las Son grietas en los pliegues. labios? Pliegues de los labios. La... Grieta. No, no son las grietas. Pliegues, Esa cosita pliegues, que sale, ¿qué es eso? las líneas de los labios. No, folículos. folículo, eso, muy bien, folículo. Folículo. Bueno, es un folículo. Entonces, si yo veo folículo y además veo esa porción es acá que está en contacto con un folículo, acá tenemos otra porción, contacto con otro folículo, acá tenemos otra porción en contacto con otro folículo. ¿Qué son esas estructuras? Las glándulas. Muy bien, ¿qué glándulas? Las glándulas
Glándulas pilosas. O sebácea. Las glándulas sebáceas, perfectos. Y después vemos otras glándulas que no están directamente en contacto con un folículo piloso. La sudorípara, no. Las glándulas sudoríparas, perfecto. Entonces acá nosotros ya, como ya hablé un poco de la histología labial, entonces estamos en presencia de un labio. ¿Qué porción del labio que estamos? Que vemos glándula sebácea, glándulas sudoríparas y además vemos folículo piloso. Labio Está. superior. La porción cutánea, bien, la porción cutánea. Entonces, todo eso es la porción cutánea. ¿Ves? Todo eso acá es la porción cutánea. Observen que acá tenemos ya una transición. Y observa esa pequeña lineacita blanca que es la queratina. O sea, acá tenemos un hermoso estrato córneo. Y ya observamos que pasando de la línea de la transición, ya no se observa muy poquitito en el estrato córneo, porque ya ahí tenemos ya no es más queratinizado, sino paraqueratinizado. Bien, y después vemos que esta transición empieza a perderse. Mira ahí, mira. Ustedes observan la línea blanca, que está más gruesa y va afinando. Y va a llegar a un punto que ya no se ve más línea blanca. ¿Se observan? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, justo en esta zona acá, ya es la zona llamada de la mucosa labial. Entonces, tenemos la porción dermoepidérmica. Acá se ve muy bien para que ustedes vean las glándulas. Bien, la línea de transición. Y ahí vemos la porción dermoepidérmica, la piel o la porción cutánea, la transición, que acá es el bermellón del labio, la parte muscular y la mucosa labial. Ahora vamos a ver la porción dermoepidérmica. Mira la porción dermoepidérmica. Mira cómo está queratinizado. Observa la bastante queratina, un importante espesor del estrato córneo. Mira las glándulas. Mira la glándula, claro, la glándula sebácea. Mira la glándula sudorípara. Mira la glándula sebácea. Mira la glándula sebácea. Toda la glándula sebácea está en contacto directamente con la unidad pilosa, ¿sí? Porque es parte de la unidad pilosebácea. Acá ya tenemos una transición. Mira cómo la división, cómo cambia la dermis de esta zona para esta zona. Mira también la transición entre la epidermis de la zona dermoepidérmica y del bermellón. Bien. Vamos a ver más cercano todavía. Mira, un epitelio plano estratificado queratinizado. Acá tenemos todas las células, los queratinocitos, la membrana basal, el estrato basal, la membrana basal, la división de la misma con la parte de la dermis. Esa dermis, nosotros vemos una dermis papilar. Mira las papilas dérmicas, las invaginaciones de estas papilas dérmicas hacia la epidermis. Y la porción acá nosotros ya vemos, acá vemos ya una porción de la dermis renicular y acá ya vemos una fibra mucho más gruesa. Acá nosotros ya estamos en contacto directamente con el músculo. Mira cómo se empieza a producir, mira cómo está importante el estrato córneo. La descamación de esta zona es posible, sí, muy posible. Después vamos a ver la zona de transición. Es un epitelio plano estratificado paraqueratinizado. Ya no existe más una descamación. Existe una descamación pequeña, sí, se puede tener una descamación pequeña, porque todavía tiene queratina. No es que no tiene queratina todavía. Pero esta porción ya nosotros vemos que la dermis ya está en contacto directamente con el tejido conectivo denso, que es también llamado de muscular, que es lo mismo también, porque tenemos el tejido conectivo denso y el laxo que hace parte de la dermis, pero también tejido muscular también es un tejido denso, sin con fibra bastante densa. Por eso que nosotros vemos una densidad importante, un color mucho más rojo y fibra mucho más gruesa. Entonces esa parte es el músculo. Entonces la porción del bermellón del labio, la dermis, descansa
sobre un tejido muscular. Bien, después vamos a ver la mucosa labial. Bien, la mucosa labial. Mira, la mucosa labial ya está formada por un epitelio plano estratificado no queratinizados. No vamos a observar nada de queratina a nivel superficial. ¿Sí? Vamos a observar un tejido epitelial. Ese tejido epitelial ya no es más nombrado como epidermis, sino tejido epitelial, que está formado por epitelio plano estratificado no queratinizado. Mismo que no es queratinizado, pero estas células, sí, estas células todavía son llamadas de queratinocitos, pero ya no llega a tener suficiente cantidad de formación de queratina. Bien, después tenemos las láminas propias, tejido conectivo denso. Sí, acá ya tenemos la lámina propia y sobre la lámina propia ya está la parte del músculo, ya la muscular de la mucosa. Bien. Bien. Bueno, ¿se entendieron bien lo que sería la histología labial? Sí, Perfecto. súper Bueno, bien. ahora vamos a hablar de la fisiología labial. La fisiología de los labios. Bueno, la piel de los labios está perfectamente adaptada para ciertos estímulos y proteger al organismo. Bien. Muy irrigada, es muy irrigada, por eso es que nosotros vemos esta coloración rosada o rojiza. Obviamente que esa coloración cambia en muchos aspectos, tanto patológico en cuanto también debido a algunos factores. Y la función principal